Bona tarda. Bona tarda. Avui ho fem en català o en castellà, Esther? En català, perfecte. Com que veia el títol en castellà, ara m'ha entrat el dubte. Però l'avantatge de ser bilingües que podem parlar l'idioma que ens vingui de gust amb tota la llibertat. Bé, benvinguts i simplement em toca el deure, un deure molt entre cometes, perquè més que un deure és un goig, és un plaer presentar o donar la benvinguda a aquesta nova sessió del cicle que va impulsar ja fa uns quants mesos la de Gaia i l'Ester Cabanes molt directament, i l'únic que voldria és reiterar l'agraïment del Club de Roma, l'oficina de Barcelona del Club de Roma, per aquesta iniciativa de Gaia, que estic segur que al llarg de les sessions que anem gaudint una de l'altra està augmentant allò, com es diu acervo en català? Acervo, el acervo de conocimiento. El acervo de coneixements. Bueno, no sé, pues el acervo està augmentant l'estoc, l'estoc no és massa maco, però està augmentant el gruix de coneixements, l'acumulació de coneixements que teníem sobre aquests temes d'una manera molt interessant, molt positiva i molt estimulant per als professionals i per als que no ho som tant en aquests temes. Benvinguts, doncs, moltes gràcies i gràcies, Esther, per la iniciativa i que sigui també la directora que farà la presentació de la ponent, a la que també agraeixo moltíssim la seva presència avui. Gràcies. Gràcies, Jaume. Bé, bona tarda a tothom. Tornem en la conferència del mes d'abril. Avui tenim amb nosaltres Anna Moreno. Anna està aquí per diversos motius, no? Riem perquè, bé, recordareu que vam fer una altra conferència temps enrere que va venir Rafael Benito, que va parlar de la neurobiologia, no? Però per a mi era molt important que Anna vingués aquí i pogués explicar els efectes del trauma psicològic a l'estructura del cervell des d'un altre punt de vista, des del punt de vista d'una persona investigadora. Anna és llicenciada en Psicologia i doctora per la Universitat Autònoma de Barcelona i a més s'ha dedicat més de 10 anys investigant els efectes a nivell cerebral en l'àmbit de la salut mental. I per tant, recordeu també una conferència que vam tindre amb el doctor Benedict, que ens va dir, ja vindrà Anna i això ja ho explicarà ella. Lo prometido es deuda i Anna està aquí per explicar-nos-ho. A més, Anna, a part de ser docent en la UNED i en la UOC, també està al Centre de Recerca de l'Hospital del Mar i per tant és una persona que, a més de la seva pràctica, la seva experiència ve com a investigadora. I bé, no vull deixar de parlar i de tornar-ne a parlar de com la neurociència ens ha canviat la visió que tenim de la infància i de l'adolescència i com d'important és això per als professionals i les persones que treballem amb els xiquets i les xiquetes cada dia. Per tant, insisteixo en això perquè Anna va dir, ja va haver una conferència que parlava d'aquest tema, però el punt de vista era un altre. Parlàvem d'una persona que en sap un munt des de la seva pràctica clínica del cada dia. Però Anna, a més, no només ho aplica a la pràctica clínica, sinó que és investigadora. I aquests últims anys, les aportacions que la neurociència ens està fent al nostre camp són molt importants i no podem deixar-les de banda en tant que són imprescindibles a l'hora de com tractem els xiquets i les xiquetes. Moltes vegades està molt de moda ara sortir als mitjans de comunicació sobre què passa en infants i adolescents perquè els hi passen coses o perquè fan coses. Ara són tots són violents, tots s'assetgen, tot és bullying, tot, no? I després penses, clar, és que al final, vull dir, un obté el que sembra, no? I si sembrem i continuem pensant i educant els nostres xiquets i a les nostres xiquetes com si no passa res, com si s'oblidaran de tot, com si són moldejables, s'adapten a tot, no se'n recordaran, doncs no, o ja se'ls hi passarà, doncs no pot ser. I per això a mi m'interessa molt fer aquesta incidència perquè no és una qüestió que un grup de gent una mica ressabiada pensa que els xiquets els hem de tindre en compte d'una manera determinada, els hem de tractar d'una manera determinada, sinó que la ciència diu això. De la mateixa manera que ningú
deixaria que si la ciència diu que ara, en vez de fer colonoscòpies, s'ha de fer una altra prova, ningú diria s'han de continuar fent colonoscòpies. En canvi, en l'àmbit de la infància diràs que tothom tenim dret a dir el que es pot fer i el que no es pot fer. Per tant, Anna avui està aquí per altra vegada tornem a parlar de l'àmbit de l'organització cerebral de l'infant i de l'adolescent i de com tot això, totes aquelles coses que els hi passen, els afecten a la seva estructura cerebral i en general a qui serà quan sigui un adult. Tot teu, Anna. Molt bé, doncs moltes gràcies novament a l'Ester Cabanes per convidar-me a aquest cicle de conferències i que avui pugui compartir amb tots vosaltres un dels temes que més m'apassiona de la meva professió, que justament és això, estudiar com les experiències traumàtiques afecten en el nostre sistema nerviós, sobretot a l'estructura i a la funció del nostre cervell. Si no us importa, faré la presentació en castellà, perquè estic més acostumada quan faig xerrades científiques a parlar en castellà, així que així faré. Llavors, como os ha comentado Esther, yo trabajo en la unidad de investigación del Centro Forum. Esta unidad de investigación forma parte de la Fundación IMIM, que es la Fundación de Investigación del Hospital del Mar. Y esta fundación la creamos en el año 2017 con el principal objetivo de estudiar la prevalencia de trauma en pacientes con enfermedad mental grave y si el tratamiento de las experiencias traumáticas en esta población podía mejorar su condición clínica, su pronóstico y al final su calidad de vida. Lo único que con el paso de los años hemos ido creciendo mucho, empezamos 3 personas en la unidad y ahora somos 11 investigadores y muchos colaboradores y ahora hemos ampliado los objetivos no solo a las enfermedades mentales, sino también a otras patologías más de carácter médico, como por ejemplo la fibromialgia. Entonces, en la unidad de investigación llevo a cabo mi trabajo como investigadora y luego en Sant Cugat tengo un centro de psicología que es el Instituto ISOMAE, donde colaboro con otros profesionales de la psicología y la psiquiatría y aquí justamente nos dedicamos a trabajar con personas traumatizadas principalmente. Atendemos a personas que han vivido experiencias traumáticas y que luego, aparte del trauma, pues tienen otras enfermedades asociadas como depresión, ansiedad, adicciones y desde aquí les damos como ese apoyo en la parte más clínica. Entonces, como algunos o muchos de vosotros imagino que no estáis muy familiarizados con el concepto del sistema nervioso o los temas relacionados con el sistema nervioso, para que podáis entender un poquito el impacto que tiene el trauma sobre el sistema nervioso, he pensado seguir esta serie de puntos para poder adentraros desde los conceptos más básicos a los conceptos más complejos y así poder entender un poquito más el objetivo de esta sesión, que es entender cómo el trauma nos afecta como personas. Entonces, lo que vamos a hacer primero es una breve aproximación al sistema nervioso. Vamos a ver qué es el sistema nervioso y cómo se conforma. Luego os hablaré de las estructuras cerebrales clave en el proceso de traumatización. Luego veremos un punto muy interesante que son las respuestas adaptativas ante el trauma, es decir, cuando vivimos experiencias traumáticas, cómo reaccionamos a estas experiencias, es decir, nuestro sistema nervioso, qué maneras tiene de hacer frente a estas experiencias. Luego nos vamos a adentrar un poquito en qué nos dice la neurociencia sobre el trauma. Entonces aquí haremos hincapié en los estudios de neuroimagen, es decir, estos estudios que nos permiten mapear el cerebro, que nos permiten estudiar la anatomía, la función y la conectividad del cerebro. Luego, ya para ir finalizando la charla, me pararé un poquito en hablaros sobre las repercusiones que tiene el trauma a nivel físico y a nivel mental y ya acabaremos con unos breves mensajes para llevar a casa. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos. Entonces, ¿qué es el sistema nervioso? ¿Cuánta gente de aquí sabe lo que es el sistema nervioso? Poquita gente. Ok. Pues el sistema nervioso es un sistema muy complejo y altamente especializado que está presente en muchas especies animales, entre ellas nosotros, los seres humanos, y está conformado principalmente por neuronas y por células gliales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la función principal del sistema nervioso? Pues el sistema nervioso se dedica a coordinar y a controlar las funciones de la mente y del cuerpo, es decir,
Nosotros podemos ver, gracias al sistema nervioso, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que reflexionamos, el latido del corazón, si tenemos la sensación de que tenemos hambre, tenemos sed, todas estas funciones y muchas más dependen del sistema nervioso. Es decir, somos lo que somos gracias al sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso lo podemos dividir, se divide en dos partes, ¿no? Tiene como dos ramificaciones. El sistema nervioso central, que lo conforman el cerebro, o sea, el encéfalo y la médula espinal. Y luego está el sistema nervioso periférico, que está conformado principalmente por los nervios y por los ganglios. Entonces, si nos paramos un momento en el encéfalo, como veis, externamente nuestro cerebro se parece a una nuez. Tiene dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo, y los dos hemisferios están conectados por una estructura que se llama cuerpo calloso. Y si hacemos un pequeño zoom en el cuerpo calloso, fijaros qué maravilla. ¿Qué es el cuerpo calloso? Es un conjunto de fibras, digamos que son como muchas autopistas, muchas autopistas que conectan un hemisferio con otro, por donde la información puede moverse, ¿de acuerdo? Y entonces, el cuerpo calloso, ¿por qué es tan importante? Es una estructura realmente muy importante en nuestro sistema, porque permite, por un lado, integrar la información y, por otro lado, coordinar los movimientos. ¿Qué significa esto? Fijaros, vosotros ahora, ¿no?, me estáis mirando el escenario, y entonces, con vuestro ojo derecho, una parte, ¿no?, de vuestro campo visual derecha, una parte pequeñita, se va a ir hacia el mismo hemisferio, hacia el lóbulo occipital, que es donde está el área visual, y el hemisferio derecho va a procesar la información visual de un poquito del campo visual derecho. Pero una gran parte de la información que entra por el ojo derecho se va a pasar al otro lado del cerebro y se va a procesar en el hemisferio izquierdo. Y lo mismo ocurre con el ojo izquierdo. Una parte pequeñita se va a ir al hemisferio izquierdo, pero una gran parte de esa información se tiene que ir al hemisferio derecho. Y todo esto es posible porque la información se cruza en el cuerpo calloso, ¿sí? Entonces, también, por ejemplo, si yo quiero mover mi mano derecha, la orden está viniendo de la corteza motora del hemisferio izquierdo, con lo cual veis que muchas funciones están contralaterizadas, ¿sí? Y entonces, para que esa información funcione correctamente, necesitamos que el cuerpo calloso esté íntegro, esté intacto, ¿sí? Entonces, los hemisferios cerebrales están cubiertos por lo que se llama la corteza cerebral, que la podemos ver como esta superficie rugosa, ¿no? Nuestro cerebro es como muy rugoso. Es rugoso porque se ha desarrollado tanto con los millones de años, que se ha hecho tan grande, hemos adquirido tantas capacidades, que se ha tenido que invaginar sobre sí mismo para hacerse más pequeñita y para que nos quepa en la cabeza. Si la extendiéramos, sería tan grande que necesitaríamos tener una cabeza gigantesca, ¿no? Entonces, el hecho de que tenga esta forma rugosa simplemente es porque está muy arrugada entre sí, ¿sí? Entonces, la corteza cerebral la podemos dividir anatómicamente en 4 lóbulos. El lóbulo frontal, que es el lóbulo más importante de los seres humanos y es el que casi nos diferencia del resto de primates. ¿Por qué? Porque en el lóbulo frontal nos encontramos con funciones de orden superior. Es decir, aquí está la capacidad de pensar, de razonar, de reflexionar, de resolver problemas. Está una parte muy importante del lenguaje, está el área de Broca, que es el área que nos permite la pronunciación del lenguaje. ¿De acuerdo? También está la capacidad de regular nuestras emociones, de si yo tomo una decisión, qué consecuencias va a tener. Todo esto depende del lóbulo frontal, ¿sí? Luego tenemos el lóbulo parietal, que está un poquito más atrás, y este lóbulo es muy importante porque aquí se encuentra la corteza somatosensorial, es decir, esta parte del cerebro que nos va a permitir saber si tenemos frío, calor, si algo nos ha hecho daño, ¿de acuerdo? Y luego también está muy relacionada con los procesos atencionales. Luego, debajo de la corteza parietal, vemos que está el lóbulo occipital, que su función principal es el procesamiento de la información visual. Y luego tenemos el lóbulo temporal, en verde, que en este lóbulo también es muy importante porque aquí se encuentra la corteza auditiva primaria y luego también se encuentran estructuras muy implicadas en los procesos de aprendizaje y memoria, como veremos a continuación. Entonces, si bajamos un peldaño y dejamos la corteza cerebral, veremos que nos encontramos en color lila lo que se llama el diencéfalo,
¿vale? Que ya es como el interior del cerebro. Y en el diencéfalo hay dos estructuras, hay más, pero sobre todo para la conferencia de hoy, hay dos estructuras muy importantes que son el tálamo y el hipotálamo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es el tálamo? El tálamo es como la aduana del cerebro, es decir, toda la información sensorial, principalmente, excepto la olfativa, que va directamente de la nariz al cerebro, pero todo el resto de la información sensorial tiene que pasar por el tálamo. Si yo me pincho un dedo, por ejemplo, los receptores de la piel van a captar esa información que va a venir por el nervio, ¿no?, periférico, va a entrar a mi médula espinal. Esa información va a subir hacia arriba y va a llegar al tálamo y el tálamo va a decir, uy, esto es información sensorial, pues hacia la corteza somatosensorial primaria, a procesar allí, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurre con la visión, con la audición, con el gusto, ¿vale? Toda la información tiene que ir allí y el tálamo se encarga de repartir la información por la corteza, además de que está muy implicado también en la consciencia, ¿vale? En estados de conciencia. Y luego tenemos el hipotálamo, que también es una estructura pequeñita y muy, muy importante porque coordina el sistema nervioso autónomo y también coordina regula el sistema endocrino. Entonces, uno de los ejes del sistema endocrino muy importante que veremos más adelante de una manera más detallada es el eje hipofisiario adrenal, que es el eje, el eje que pone en marcha el sistema de la respuesta al estrés. ¿Vale? Con lo cual el hipotálamo es muy, muy importante. Y si ya bajamos un tercer peldaño, veréis que nos encontramos con el tronco del encéfalo, ¿de acuerdo? Que podemos diferenciar tres partes, que está el mesencéfalo, el puente protuberancia y el bulbo raquídeo. Y el tronco del encéfalo, ¿por qué es tan importante? Porque se encarga de gestionar o de regular funciones vitales para nuestra supervivencia, como el ritmo cardíaco y la respiración. ¿No habéis oído muchas veces que dicen, si nos damos un golpe muy fuerte en la nuca nos podemos morir? Pues justamente es por eso, porque justamente en esta parte de la nuca tenemos el tronco del encéfalo y si nos damos un golpe muy fuerte y el tronco se lesiona, puede parar el ritmo cardíaco y puede parar la respiración involuntaria, ¿de acuerdo? La que hacemos cuando, bueno, ahora mismo muchos estamos respirando involuntariamente, ¿no? Pues esto depende del tronco del encéfalo. Con lo cual veis que cada parte del cerebro es muy importante, ¿no? Y tiene su importancia. Y luego veréis que en azulito hay como otra estructura que se llama cerebelo, ¿vale? Que el cerebelo es como un pequeño cerebro enganchado en la parte de atrás. Entonces, durante muchísimos años se pensó que el cerebelo estaba principalmente implicado en procesos de equilibrio y de movimiento, ¿no? De coordinación del movimiento y del equilibrio. Pero hoy en día se sabe que es como un segundo cerebro, que está muy, muy implicado en procesos emocionales, cognitivos y también motores, y que está en constante relación y en constante interrelación con el cerebro, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar al sistema nervioso simpático, ¿vale? Ya hemos visto el sistema nervioso central, ahora nos vamos a focalizar en el sistema nervioso periférico, Y dentro del sistema nervioso periférico veis que podemos diferenciar el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Entonces, vamos a empezar por el sistema nervioso somático. ¿Qué es este sistema? Este sistema es el que nos permite interactuar con el mundo. Este sistema tiene unas vías aferentes. A mí este truco me sirve, aferente, la A de A hacia arriba, ¿vale? ¿Y qué significa esto? Es el sistema que permite que todos los receptores que están en todos nuestros órganos, los receptores de los ojos, de la audición, del gusto, del olfato, del tacto, captan la información del entorno y la llevan hacia el sistema nervioso central para que el cerebro la pueda reprocesar y sepamos qué es lo que estamos viendo, qué colores vemos, qué formas, qué escuchamos, qué estamos sintiendo, ¿de acuerdo? Si tenemos frío, si tenemos calor, ¿de acuerdo? Y luego, a través de los nervios eferentes, lo que nos permite es movernos, es decir, la corteza motora es la que da la orden del movimiento, entonces yo me puedo mover, ¿de acuerdo?, gracias al sistema nervioso somático. Y luego tenemos el sistema nervioso autónomo, que se encarga de regular, su función principal es mantener el equilibrio interno y que podamos dar las respuestas más adaptativas al medio cambiante, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso autónomo también se subdivide en dos tipos. El sistema nervioso simpático, que este se pone en marcha cuando percibimos alguna amenaza o algún peligro, por lo tanto,
cuando nosotros percibimos este tipo de amenazas, se va a activar el sistema nervioso simpático y nos va a preparar para la acción. Y luego está el sistema nervioso parasimpático, que justamente es el antagónico del simpático, es decir, se va a activar en situaciones de calma y de relajación, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos en casa tranquilamente, estaremos desde el parasimpático, ¿de acuerdo? Y si de repente escuchamos un ruido muy fuerte, nos vamos a poner en alerta porque se habrá activado el simpático, ¿sí? Entonces, las dos ramas, la simpática y la parasimpática, trabajan conjuntamente, ¿sí? Para poder regular el estado interno de nuestro organismo. Entonces, es importante que recordéis que las características estructurales y funcionales del sistema nervioso que tenemos actualmente es el resultado de los millones de años de evolución, ¿sí? Entonces, con nuestro sistema nervioso actual lo que podemos hacer es recoger la información, integrarla, valorarla y siempre dar la respuesta más adaptativa para nuestra supervivencia, ¿sí? Esto ya lo veremos un poquito más adelante, pero a veces llevamos a cabo conductas o tenemos respuestas que desde un punto de vista externo no tienen mucho sentido, pero desde un punto de vista biológico sí lo tienen, ¿sí? Y esto lo veremos sobre todo en el apartado 3 de las respuestas ante el trauma. Entonces, es importante también recordar que el sistema nervioso de cada persona está configurado por la información que contienen los genes. Sin embargo, los genes pueden modificar su expresión a través de varios factores ambientales, es lo que se conoce como la epigenética, ¿no? Es decir, cómo diferentes factores ambientales son capaces de modificar la expresión de los genes, ¿de acuerdo? Entonces se sabe, por ejemplo, que el estrés maternal, es decir, cuando las mujeres están embarazadas y están sometidas a un estrés crónico, o cuando el bebé acaba de nacer los primeros años de vida, o durante toda la infancia y buena parte de la adolescencia, si los niños son expuestos a eventos adversos, todos estos factores lo que van a hacer es que va a cambiar la expresión de los genes y ese cambio en sus genes lo que va a llevar es una alteración en diferentes sistemas de nuestro organismo. Entre ellos se va a alterar el eje HPA, el eje hipotálamo hipofisario adrenal, que veremos más adelante, ¿de acuerdo? Pero también se va a desregular su sistema inmunitario. Entonces, no es que primero se desregula uno y luego el otro, sino es que hay una retroalimentación. Si se desregula el eje HPA, va a tener una consecuencia en el sistema inmunitario, cada vez va a desregular más el HPA y todo esto al final lo que va a conllevar es que haya un desarrollo cerebral alterado, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues que a corto y a largo plazo nos vamos a encontrar con sintomatología tanto en el ámbito de la salud mental como en el ámbito de la salud física como también en síndromes metabólicos. ¿Bien? ¿Hasta aquí? ¿Sí? Ok. Entonces, ahora vamos a centrarnos en las estructuras cerebrales claves en el proceso de traumatización. Entonces, fijaros, hay tres estructuras que son muy, muy importantes en el campo del trauma. La amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal. Hay otras implicadas y que se ven alteradas, que veremos cuando hablemos de los estudios de neuroimagen, pero estas tres son muy, muy importantes. ¿Y por qué? Porque forman parte de una red neuronal que subyacen a los mecanismos de aprendizaje del miedo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, os voy a explicar cada una de estas estructuras, en qué funciones están relacionadas, y luego vamos a ver qué repercusión tienen en el tema del trauma, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por la amígdala. La amígdala es una estructura, no sé si la veis ahí chiquitita en gris, ¿vale? Entonces, la amígdala es una estructura muy pequeñita, en forma de almendra, ¿vale? Y es una estructura subcortical. Subcortical significa que está por debajo de la corteza cerebral. Y justamente la amígdala está ubicada en lo que se conoce como sistema límbico, el sistema emocional de nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, la amígdala, fijaros, está compuesta por diferentes núcleos, ¿vale?, que se comunican entre ellos, pero luego además la amígdala se comunica con muchas otras regiones del cerebro, ¿no? Entonces, cuando una amígdala envía información y recibe información de muchas zonas del cerebro, significa que esa estructura es muy importante, ¿vale? Y la amígdala lo es una de ellas. Entonces, ¿en qué funciones está implicada la amígdala?
en varias, bueno, en muchas, pero os voy a explicar 3 o 4, ¿vale? Que es para el tema que hemos venido hoy. Entonces, una de las funciones de la amígdala es el reconocimiento emocional de las caras de miedo. Es decir, nosotros podemos reconocer un rostro de miedo gracias a la amígdala. ¿Y cómo lo sabemos esto? Por un caso médico, el caso médico de SM. SM era una chica de 20 años que tenía unas crisis epilépticas súper fuertes y entonces se pensaba que tenía un tumor cerebral. Pero después de hacerle una resonancia magnética vieron que lo que le pasaba es que tenía una atrofia bilateral de la amígdala, ¿sí? Es decir, sus amígdalas estaban atrofiadas, no funcionaban. Y esto era debido a una enfermedad genética que se conoce como Urban White, ¿vale? Y entonces, desde un punto de vista médico, pensaron que la mejor opción era hacer una intervención quirúrgica y extirparle las amígdalas. Esto a veces se hace, ¿vale? Desde un punto de vista médico, cuando la gente tiene crisis epilépticas muy fuertes y el foco está en el lóbulo temporal, a veces incluso también se tiene que quitar el hipocampo, ¿no? Y dejamos a pacientes con amnesia, ¿vale? Pero ya os digo, es en casos como última solución, ¿sí? Pues a esta chica le tuvieron que extirpar las 2 amígdalas y entonces después de la operación le hicieron una evaluación y ¿qué vieron? Vieron que a nivel de inteligencia estaba preservada, es decir, su nivel de inteligencia no había variado, sus capacidades cognitivas tampoco, sus capacidades motoras y sensoriales tampoco, pero era incapaz de reconocer el miedo en el rostro de las personas. De hecho, aquí tenéis, esta es una prueba que le administraron a SM y le pidieron que dibujara rostros, ¿no? Que expresaran felicidad, tristeza, sorpresa, disgusto, enfado, y cuando le pidieron que dibujara el rostro de una cara enfadada, de una cara que estuviera temerosa, dibujó un bebé gateando, ¿vale? Entonces, gracias a este caso, vimos que la amígdala es muy importante para reconocer el rostro del miedo. ¿En qué más está implicada la amígdala? En el aprendizaje del miedo. Ahora os voy a explicar un estudio que se conoce como el experimento del niño Albert. Ya os digo que hoy en día este estudio no estaría aprobado por ningún comité de ética, ¿vale? Porque se hizo en el 1919 por el psicólogo John Watson. Pero de este estudio podemos extraer información muy valiosa para entender a los pacientes con trauma, ¿no? ¿Y qué es lo que hicieron en este estudio? Pues el señor John Watson lo que quiso fue ver si podía condicionar un estímulo neutro, que era un conejo, con un estímulo aversivo y provocar miedo en el bebé. Esto es lo que se llama el aprendizaje del condicionamiento de la respuesta de miedo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues primero le pusieron el conejito al bebé y el bebé pues nada, lo tocaba, le tiraba de las orejas, lo mismo, ¿no? la gracia que le hacía. Entonces, luego, ¿qué hicieron? Cada vez que le presentaban el conejo al bebé, daban un golpe muy fuerte, sonaba un sonido súper estridente donde el bebé se asustaba muchísimo, ¿sí? Y entonces el bebé se ponía a llorar. Y entonces esta repetición, esta asociación de estímulos la fueron haciendo consecutivas veces. Le enseñaban el conejo y el golpe estridente, hasta que hubo un momento que el bebé solo con ver al conejo ya se ponía a llorar sin escuchar el sonido, ¿de acuerdo? Es decir, el conejo, que al principio fue un estímulo neutro, acabó adquiriendo propiedades aversivas por haber estado asociada al sonido, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa? Que no solo condicionó el miedo, sino que lo que vieron es que luego el bebé, cuando se le presentaba un conejo de peluche o se le presentaba un jersey que a lo mejor tuviera la misma tonalidad que el conejo, ¿no? O estímulos parecidos que le recordaran al conejo, el bebé se ponía a llorar de la misma manera. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Pues, por ejemplo, que las personas que muchas veces han vivido experiencias traumáticas suelen generalizar ese miedo a otros estímulos, ¿no? Por ejemplo, si una chica ha sido agredida, ¿no? Ha sido agredida por una persona de 2 metros con pelo largo, barba y bigote, ¿sí? Seguramente si un día está por la calle y ve a una persona que se parece, ¿no? O que tiene el pelo largo, o que tiene una barba muy poblada, seguramente su sistema se va a activar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las personas con trauma lo que les pasa es que su sintomatología se activa no solo cuando están en presencia de lo que les ha generado el trauma, sino ante aquellas situaciones o elementos que tienen similitudes con el evento traumático, ¿vale? Y esto es por la amígdala, ¿sí? ¿Qué más?
¿En qué otra función está implicada la amígdala? En las memorias emocionales. ¿Por qué? Porque la amígdala, como veis, está muy pegadita al hipocampo, ¿sí? Y entonces, cuando la amígdala y el hipocampo trabajan juntos ante una situación que ha tenido un impacto emocional, lo que pasa es que esa memoria se refuerza. Os voy a poner un ejemplo que lo vais a ver claramente. ¿Cuántos de vosotros me podéis decir qué estabais haciendo el 11 de septiembre del 2001? ¿Con quién estabais? ¿Dónde estabais? Todos. Todos en la sala. Pero si yo os digo, ¿qué estabais haciendo el 9 de septiembre del 2001? A no ser que estuvierais... Claro, a no ser que estuvierais, que fuera el día de vuestra boda o el día de vuestro cumpleaños, o que estuvierais haciendo un viaje muy especial, ¿no? O estuvierais haciendo algo muy especial a nivel emocional para vosotros, muchas veces no recordamos ese día. ¿Por qué? Porque si la información es neutra, el cerebro no puede almacenar tanta información y la va desechando. Pero aquellas experiencias que tienen un impacto emocional, ¿vale?, se van a quedar grabadas gracias a las conexiones entre la amígdala y el hipocampo. La amígdala recoge el impacto emocional y el hipocampo contextualiza el entorno y la situación en la que estamos, ¿sí? Entonces, si ya dejamos a la amígdala y nos pasamos al hipocampo, vemos que el hipocampo es esta estructura que está pegadita a la amígdala y que tiene forma de un caballito de mar, ¿veis? Es como tenemos aquí. Y entonces, algunas de las funciones del hipocampo son las memorias explícitas, es decir, esas memorias que podemos traer a la mente de manera voluntaria y consciente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la capital de Francia? ¿Quién es el cantante que canta Corazón partido, ¿no? O ¿quién es el actor de Moulin Rouge, ¿no? Es decir, todo este tipo de información depende del hipocampo, ¿sí? ¿Qué más hace el hipocampo? Nos ayuda a la representación espacial, es decir, si yo ahora estoy en el Palacio Macaya y me quiero luego ir a Sant Cugat en coche, tengo que saber que voy a tener que coger, ¿no?, tal calle, subir hacia arriba, girar hasta coger los túneles de Valvidriera, ¿no?, etcétera, o vosotros para volver a casa, ¿sí? Luego está muy implicada en las memorias emocionales, como acabamos de ver, y también está muy implicado en lo que se llaman los procesos de neurogénesis, es decir, la formación de nuevas neuronas. Hace bastantes años se pensaba que el cerebro no tenía la capacidad de crear nuevas neuronas, que cuando una neurona se moría, las perdíamos y ya está. Pero hoy en día se sabe que sí, que nuestro sistema nervioso es capaz de generar nuevas neuronas y el hipocampo es una estructura muy crítica para ello, con lo cual es muy importante. Y luego, la tercera región cerebral muy importante en los procesos de trauma, como veremos, es la corteza prefrontal. Entonces, la corteza prefrontal es la parte del cerebro que ocupa más espacio, casi el 30%, ¿de acuerdo? Y anatómicamente la podemos dividir en la corteza dorsolateral, en la corteza prefrontal medial y en la corteza orbitofrontal. Entonces, la corteza prefrontal dorsolateral, ¿por qué es tan importante? Porque de ella dependen las funciones ejecutivas. Lo que os he comentado antes, la capacidad de planificar, de organizar, de tomar decisiones, de pensar en las consecuencias que va a tener ¿no? Si yo hago esto, ¿qué consecuencias va a tener? Todo esto depende de esta área del cerebro, ¿sí? La metacognición, es decir, la capacidad que tenemos de reflexionar sobre nuestros propios pensamientos y cómo aprendemos. Todo esto también depende de la corteza prefrontal. La conciencia del yo y el autoconocimiento. Esto es importante porque muchas personas, y sobre todo en las personas que tienen trauma y trastorno de estrés postraumático, también vemos que hay alteraciones cognitivas. Son personas que les cuesta mucho tomar decisiones, son personas que tienen muchos problemas de memoria, son personas que les cuesta mucho organizarse. Entonces, a nivel cognitivo también hay un déficit, no solo a nivel emocional, ¿vale? Y todo es porque, como veremos más adelante, la corteza prefrontal se ve afectada por el trauma, ¿sí? Luego tenemos la corteza orbitofrontal, que esta estructura nos ayuda, es una estructura que nos permite regularnos emocionalmente, ¿no? Si yo estoy enfadada, ¿no?, o estoy triste, una manera de poder autorregularme es gracias a la corteza orbitofrontal y también a la ventromedial, pero no vamos a entrar en esta estructura, ¿vale? También nos va a permitir tomar decisiones de un componente también emocional y valorar la toma de riesgos.
Y la corteza prefrontal medial nos va a permitir inhibir la conducta. Es decir, si yo ahora, por ejemplo, tuviera ganas de ir al baño, por ejemplo, en vez de decir, ahora vengo, ¿no? E irme, decir, no, me tengo que quedar aquí, ¿no? Porque estoy haciendo una conferencia, todo esto es por esta estructura del cerebro. Nos permite regular la atención y la conducta, los estados motivacionales y la mentalización, es decir, saber entender las necesidades y los sentimientos de la otra persona y también poder entender nuestros propios estados internos. ¿Vale? Ok, ¿hasta aquí todo bien? ¿Sí? Muy bien. Pues ahora vamos a entrar en el punto 3, es uno de los puntos que más me gusta. Y este punto lo voy a desarrollar teniendo en cuenta la teoría polivagal del doctor Stephen Porges. ¿Vale? No sé si habéis oído hablar de esta teoría. Vale. Entonces, para mí esta teoría, aparte de que me resulta muy, muy interesante lo que dice, creo que en la práctica clínica nos ayuda tanto a los terapeutas como a los pacientes. ¿En qué sentido? Nos ayuda a los terapeutas a entender las reacciones o las respuestas que han tenido muchos pacientes ante determinadas situaciones traumáticas, pero también cuando se la explicamos a los pacientes y pueden entender lo que les estamos diciendo, muchas veces disminuyen los sentimientos de culpa y de vergüenza. Entonces, es una teoría muy, al menos desde un punto de vista clínico, muy interesante. Entonces, vamos como a desengranar este mapa, ¿sí? Entonces, la teoría, como hemos visto en el primer apartado, el sistema nervioso está dividido en dos ramas, la rama simpática y la rama parasimpática, ¿sí? La rama simpática se activa cuando estamos en situaciones de peligro o amenaza y nos prepara para la acción. Cuando decimos que nos prepara para la acción, significa que pone en marcha dos respuestas principales, la huida, ¿no? Si yo veo un peligro o una amenaza, lo primero que voy a hacer es valorar si me puedo escapar del peligro. Si me puedo escapar, me iré. Si no me puedo escapar, voy a valorar luchar. ¿Sí? Ok. Y luego la rama parasimpática, que es la que se activa cuando estamos relajados o calmados. ¿Sí? Bien, pues según la teoría polivagal del doctor Porges, la rama parasimpática descansa, ¿no? O está como incluida en el nervio vago. El nervio vago es un nervio que sale del tronco del encéfalo, es el 10º par craneal, y el nervio vago se divide como en dos vías. La vía vagal ventral, porque se va hacia el vientre, y la vía vagal dorsal, que se va hacia la espalda. ¿Sí? Entonces, cuando estamos en la vía vagal ventral, que es una vía que inerva el corazón, los pulmones, las vísceras, ¿no? Y todo está calmado, aquí estoy, ¿no? Es decir, y no hay ningún tipo de peligro, estamos descansando en esta vía, en la vía vagal ventral, ¿de acuerdo? Y la vía vagal dorsal se va a poner en marcha única y exclusivamente cuando nuestro sistema percibe una amenaza de muerte muy intensa o cuando las respuestas de lucha o huida no han podido ser posible. Y la vía vagal dorsal lo que nos va a hacer es nos va a preparar para la inmovilización y la parálisis. Luego lo vamos a ver con un ejemplo, ¿sí? Entonces, desde un punto de vista filogenético, según el doctor Porges, la primera vía en desarrollarse es la vía vagal dorsal. Esta vía tiene más de 600 millones de años y ya se ha visto, ¿de acuerdo?, incluso en peces vertebrados. De hecho, no sé si habréis visto en algún documental, por ejemplo, ¿no?, roedores que cuando se dan cuenta que hay una serpiente cerca, lo que hacen, se quedan petrificados, ¿no?, y están en un estado de muerte fingida. ¿Por qué? Adaptativamente eso es muy bueno para el ratón, porque las serpientes son ciegas, por ejemplo, y detectan a las presas por el calor corporal. Entonces el roedor, si empieza a moverse, como va a generar mucho calor, la serpiente es más fácil que lo pille. En cambio, si se hace el muerto y baja todo el metabolismo y empieza a bajar la temperatura corporal, la serpiente es más difícil que lo pueda capturar, ¿vale? Entonces fijaros cómo esta vía vagal dorsal ya está presente, ¿no?, en muchas especies animales. Es muy primitiva y, como os digo, su función principal es prepararnos para la inmovilización, para la parálisis, para el bloqueo, ¿sí? La segunda vía en desarrollarse es la vía simpática, que tiene unos 400 millones de años, ¿de acuerdo? Y, como hemos ido viendo, ¿cuál es su función principal? Movilizarnos, prepararnos para la movilización, para huir o para luchar. Y la tercera vía, que es la vagal ventral, esta es la más nueva, esta solo está en los mamíferos más sociales, ¿de acuerdo? Y esta vía, ¿qué función tiene? Las relaciones sociales y el apego,
¿De acuerdo? Entonces vamos a ver todo esto. Entonces, antes de pasar, otro concepto muy importante de la teoría polivagal es el concepto de neurocepción. ¿Qué significa? Que nuestro sistema nervioso ya capta señales de peligro, seguridad o amenaza antes de que seamos conscientes, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que lo diferencia de la percepción. La neurocepción es inconsciente y la percepción ya es consciente, ¿sí? Entonces, desde un punto de vista gráfico, estas tres vías se representan en una escalera. Arriba tenemos la parte vagal ventral, que es decir, cuando estamos seguros, ¿no? Y entonces como estamos seguros, pues nos podemos sociabilizar bien. Luego está la rama simpática en el siguiente escalón y luego está la vagal dorsal. Y es muy importante que sepáis que, como es una escalera, no podemos subir los peldaños de 3 en 3, hemos de ir de 1 en 1. Significa que si yo estoy en el sistema vagal ventral, antes de entrar en el vagal dorsal, obligatoriamente tengo que pasar por la rama simpática. Y si en cambio estoy en el vagal dorsal, antes de entrar en una sensación de seguridad y de calma, sí o sí tengo que pasar antes, tengo que movilizarme antes, ¿vale? Entonces es la escalera que sube y que baja, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, ahora aquí, por ejemplo, vosotros, seguro muchos de vosotros, a no ser que estéis con el pensamiento en otro sitio que os esté preocupando, os esté generando algún malestar, la mayoría de nosotros estaremos en la vía vagal ventral. Estamos relajados, calmados, escuchando la conferencia, ¿de acuerdo? Y desde aquí podéis estar receptivos a todo lo que yo os estoy explicando. Si estuvierais en la rama simpática, mi conferencia no os importaría tanto porque tenéis algo más urgente que atender, ¿vale? Entonces, el hecho de que podáis estar aquí escuchándome y entendiendo, ¿no? y escuchándome con atención es porque estáis en esta vía vagal ventral, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Vale? Ahora imaginaros que yo, ¿vale? Salgo de aquí, voy por la calle y de repente me doy cuenta, ¿no?, que alguien me está siguiendo, por ejemplo. Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a empezar a notar que el corazón me empieza a palpitar, voy a empezar a notar una sudoración por la espalda, mi respiración va a empezar va a cambiar y voy a empezar a apretar el paso, ¿vale? ¿Qué estoy haciendo? Estoy huyendo, ¿no? Se ha activado mi sistema nervioso simpático y estoy intentando poner en marcha la respuesta de huida, ¿sí? Pero imaginaros que de repente la persona que me viene por detrás me coge, ¿de acuerdo? Si tengo suerte y he hecho defensa personal, a lo mejor le hago allí 2 llaves, ¿no?, y puedo salir corriendo, o a lo mejor si me coge me pongo a gritar, ¿no?, para ver si alguien que esté cercano a mí puede verme y puede venir a ayudarme, ¿sí? En este caso estaría poniendo en marcha las respuestas de lucha, ¿sí? Pero ahora imaginaros que en vez de una persona vienen 4 personas y son 4 personas que me rodean, con lo cual no puedo huir. No tengo escapatoria, o cuando lo intento me empujan, ¿no? Entonces no puedo huir. No puedo luchar porque a lo mejor lo he intentado y cuando he empujado pues me han dado un golpe más fuerte, ¿no? Y esas 4 personas se me ponen a agredir, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Pues lo que va a pasar es que mi sistema nervioso va a entrar en un estado vagal dorsal. Cuando las respuestas de lucha y de huida no son posibles y la amenaza es demasiado fuerte, mi sistema va a entrar en colapso. Me voy a disociar, me voy a bloquear, me voy a desmayar. ¿Os suena la chica de la manada? ¿No? A esta chica, ¿no?, muchas veces la acusaron de que no hizo nada, de que no se defendió. Es que no pudo defenderse. Tener a 5 personas agrediéndote brutalmente, como le pasó, biológicamente, su estado no pudo hacer otra cosa que irse a este estado vagal dorsal. Era la única posibilidad para sobrevivir. Lo que pasa, todo esto no se conoce y es muy fácil culpar a las víctimas, ¿no? Ahora estamos hablando de una chica, pero también hay chicos, ¿no?, que han tenido también abusos físicos, ¿no?, o que se han tenido que exponer a muchas situaciones de conflicto donde también han tenido que entrar en estos estados, ¿no? Pero lo que os decía antes, ¿no?, a veces desde un punto de vista externo, muchas veces no tiene sentido lo que hace, las respuestas que podemos llegar a tener, pero siempre hay una respuesta biológica que predomina ante todo esto, ¿no? Y claro, aquí estamos hablando de adultos, pero ¿qué pasa con los niños?
¿no? Este ciclo de conferencias justamente es de la infancia, ¿no? Los niños, que son seres súper vulnerables, muchas veces no tienen la posibilidad ni de huir ni de escapar. Es decir, un niño de 4, 5, 6 años que vive en un hogar donde hay maltratos físicos, donde hay abusos sexuales, donde lo humillan constantemente, donde a lo mejor lo están gritando, donde no paran de insultarlo, de humillarlo. El niño no puede decir, ¿sabéis qué? Voy a la habitación, abro la maleta y como en esta casa no me quieren, me voy. No pueden. Primero, ¿por qué? Porque su supervivencia depende del adulto. Los niños, la supervivencia de los niños depende de los adultos. Entonces, ese niño no se puede ir, tiene que quedarse ahí, luchar menos. Imagínate, ¿no? Un niño que recibe abusos físicos por parte de un padre o de una madre. Un niño de 4 o 5 años no tiene nada que hacer contra un adulto. Físicamente, tiene todas las de perder. Entonces encontramos muchos niños que viven bajo situaciones de maltrato de todos los tipos que están constantemente en el sistema vagal dorsal. Tienen que entrar ahí para su supervivencia. ¿Qué vemos? Niños sin vitalidad, sin ganas de jugar, poco creativos, apáticos, callados, con miradas perdidas, niños que con los ojos siempre mirando hacia abajo, ¿vale? Niños que están en ese estado de supervivencia, porque al final tanto la vía simpática como la vía vagal dorsal son estados de supervivencia, ¿sí? Entonces, muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Y decimos, no, es un niño tranquilo, no es un niño calmado, no, es un niño congelado, ¿no? Y muchas veces ese estado de congelación perdura años y años y años. Y esto es lo que yo veo en la práctica clínica, ¿no? Cuando vienen muchos pacientes, ¿no? El motivo de la demanda es, estoy depresiva o estoy deprimido, ¿no? El motivo de la demanda es la depresión, pero cuando empezamos a recoger su historia de vida, vemos que son personas que desde edades muy tempranas han sido expuestas a maltratos físicos, a maltratos psicológicos, a abusos sexuales. Y entonces la única manera que tenían de sobrevivir a esos ambientes eran entrando en ese estado vagal dorsal. Y cuando ese estado se cronifica es cuando aparecen las patologías y la depresión es una de ellas. Cuando estamos constantemente en la vía simpática, ¿qué tenemos? Pacientes con ansiedad, con ataques de pánico, con fobias. Cuando estamos en la vía dorsal, también dolores crónicos, muchos pacientes que tienen dolor crónico, que tienen depresión, anhedonias. Esto es el mantenimiento crónico de vivir en estos estados. Entonces, nuestro sistema nervioso está preparado, biológicamente está preparado para trascender esos estados temporalmente. Es decir, está preparado para en algún momento activar la rama simpática, ¿no? Para salir corriendo o para luchar un momento y luego volver a un estado vagal ventral. También está preparado para en algún momento, ¿no? Si el impacto es muy fuerte, ¿no? Para quedarme bloqueada, pero luego poco a poco salir de ese estado de congelamiento y volver, ¿no? Al pasar por la rama simpática y al vagal ventral, ¿sí? Estamos preparados biológicamente para poder trascender eso. Lo que no estamos preparados es para vivir crónicamente en estos estados. Y esto es lo que pasa muchas veces, sobre todo en los niños, ¿no? En los niños que viven en entornos de violencia. Lo que pasa es que están continuamente pendulando entre su rama simpática, su rama dorsal, su rama simpática, su rama dorsal. Es decir, están constantemente viviendo en un modo de supervivencia. Y estos niños lo que les pasa es que apenas pueden conectar con la calma y la seguridad. Y esto es lo que a largo plazo va a ser lo que va a conllevar las consecuencias de los trastornos mentales y las enfermedades médicas y físicas. ¿Bien hasta aquí? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a entrar en el punto 4. ¿Qué nos dice la neurociencia sobre el trauma psicológico? Bueno, pues fijaros, vamos a empezar por partes. Cuerpo calloso. ¿Os acordáis del cuerpo calloso, no? La estructura cerebral que implicada, ¿no? En la integración de la información y en la coordinación de movimientos. Pues fijaros, en este estudio vieron el cuerpo calloso como es muy largo. Fijaros, el cuerpo calloso es esta estructura blanca de aquí, ¿vale? Como es muy larga, hay algunos estudios que anatómicamente como la parcelan, ¿vale? Pues lo que vieron en este estudio
es que toda la parte más central del cuerpo calloso estaba reducida en los niños que habían sido víctimas de negligencia. Fijaros, en la imagen de la izquierda vemos el grupo de niños sanos, de niños controles sanos, es decir, niños que no han estado expuestos nunca a violencia. Fijaros la integridad de su cuerpo calloso, qué bonito se ve, pero fijaros aquí, los niños que fueron sometidos a negligencia, fijaros cómo disminuye su grosor, ¿veis? Entonces, en este otro estudio, por ejemplo, lo que vieron es que la disminución estaba en la parte posterior del cuerpo calloso, ¿sí? Entonces, claro, fijaros, ¿no? Si ya desde pequeñitos ya esas autopistas que tienen que permitir que la información vaya, ¿no? Se pueda transmitir correctamente, ya esas autopistas, digamos, están llenas de bache, ¿no? O hay carreteras cortadas, la información no va a fluir, con lo cual va a haber mucha dificultad para poder integrar de manera adecuada, ¿no? La información que proviene. De hecho, algunos autores también hablan de que, claro, los hemisferios cerebrales, ¿no? Así a grosso modo, pero para que entendáis, el hemisferio derecho se ha vinculado mucho con los temas más emocionales y el hemisferio izquierdo se ha relacionado más con un hemisferio más lógico-racional, ¿sí? Entonces, algunos autores postulan que por eso hay niños, ¿no? Que o son muy racionales y luego tienen crisis explosivas, ¿sí? Es decir, ante una situación o responden muy racionalmente o responden muy emocionalmente, ¿no? No tienen esa capacidad de coger toda la información de la situación, hacer como una integración y dar una respuesta más adecuada, ¿vale? Pero esto son algunas hipótesis, no está contrastado, pero es lo que algunos autores postulan. Entonces, la amígdala. Hemos visto a lo largo de toda la conferencia que la amígdala es una estructura muy importante, ¿no? Muy vinculada al miedo. Fijaros, anatómicamente hay controversia, es decir, algunos estudios han visto que hay pacientes con trauma que tienen la amígdala más grande, otros que tienen la amígdala más pequeña y otros que no encuentran diferencia, con lo cual a nivel anatómico los resultados no son concluyentes, pero lo que sí es aplastante, por decirlo de alguna manera, es la hiperactividad. A nivel funcional, la amígdala de las personas traumatizadas está hiperactiva, es decir, en vez de funcionar al 100%, siempre está funcionando al 200%, ¿sí? ¿Qué repercusiones tiene esto a nivel clínico? ¿Qué pensáis? Si tenemos una amígdala, ya sabemos que la amígdala, ¿en qué está implicada? En el miedo, ¿no? En el procesamiento del miedo, ¿no? En detectar estímulos que son amenazantes. Pues si tenemos una amígdala que en vez de estar al 100% está al 200%, ¿qué creéis cómo viven estas personas? ¿Tranquilas y relajadas o constantemente en alerta? Esto lo vemos en personas con trauma. Están en hiperalerta constantemente, ¿no? Situaciones que son neutras las perciben como amenazantes, están sentados y están constantemente, ¿no? Como escaneando el entorno en busca siempre de algún peligro, ¿sí? Y esto es porque la amígdala está hiperreactiva, ¿sí? El hipocampo, otra estructura muy importante, ¿os acordáis? ¿Qué es lo que hemos encontrado? Que está reducido. Las personas con trauma tienen un hipocampo mucho más reducido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos viviendo constantemente en un modo de supervivencia, en un modo simpático, ¿no? Me he saltado esta diapositiva para no liaros, ¿no? Pero cuando nosotros estamos constantemente en el sistema nervioso simpático, lo que estamos haciendo, no paramos de liberar glucocorticoides, cortisol, que es la hormona por excelencia del estrés. Y entonces, fijaros, pensar en el cortisol como si fuera una llave, ¿vale? Y los receptores, ¿no? Son como las cerraduras. Pues tenemos millones de cerraduras para la llave del cortisol en todos los sistemas. Por eso el estrés crónico produce tantas enfermedades a nivel del sistema digestivo, sistema inmunológico, sistema reproductor, sistema dermatológico, alteraciones cognitivas. ¿Por qué? Porque cuando liberamos cortisol de manera continuada, esa llave se va uniendo a todos los receptores que tenemos por todo el cuerpo y al final acaba enfermándonos, ¿sí? Y el hipocampo es una de las estructuras del cerebro que más cerraduras tiene para el cortisol. Con lo cual, cuando el cortisol se une una y otra vez y otra vez y otra vez, lo que pasa es que las neuronas se atrofian y acaban perdiendo las dendritas, y esto explica el bajo volumen del hipocampo, ¿sí?
Entonces me diréis, Ana, pero el hipocampo está relacionada con el condicionamiento del miedo. Sí. ¿Cómo lo vemos esto en la práctica clínica? Que las personas se acuerdan del evento traumático, pero muchas veces no se acuerdan de los detalles. No es como, sí, mi padre o mi tío o mi vecino o el profesor me abusaba sexualmente, pero ahora no recuerdo cuánto duró, no recuerdo si fueron meses, no recuerdo cómo empezaba todo. Es decir, tienen como la idea general de la situación, pero les faltan los detalles. Y eso es por la atrofia del hipocampo. ¿Sí? A nivel de corteza prefrontal, fijaros, a la izquierda tenemos los estudios anatómicos. Todo lo que está en azul son las áreas del cerebro que se ven reducidas, donde su volumen se ve reducido, ¿de acuerdo? Y como veis, aquí podemos ver la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza medial, las cortezas más ventromediales orbitofrontales. Entonces, claro, fijaros, una de las funciones, aparte, ¿no?, de las funciones cognitivas que también vemos alterada, fijaros, una de las funciones más importantes de la corteza prefrontal, sobre todo de la corteza ventromedial y la corteza cingulada anterior, que es una estructura que está muy cerquita, es regular la actividad de la amígdala. Es decir, la actividad de la amígdala, que le dice, venga va, que ya te puedes como calmar, es la corteza prefrontal. Si justamente lo que encontramos es una anomalía, es decir, no funciona correctamente la corteza prefrontal, ¿quién calma a la amígdala? Por eso los pacientes con trauma tienen tanta dificultad también para autorregularse. ¿Sí? Entonces es muy interesante, porque no os lo he puesto aquí porque si no nos alargaríamos mucho, pero cuando hacemos una resonancia magnética funcional, es decir, donde vemos la actividad del cerebro, ¿no?, cómo se activa el cerebro, vemos en las personas con trauma que hay, ¿no?, que hay una hiperactividad de la amígdala y una hipoactividad de la corteza prefrontal, ¿no? Y en esos estudios que hacemos el escáner antes, luego hacemos un tratamiento de trauma y luego hacemos el escáner posterior, se ve justamente cómo la amígdala disminuye su actividad y aumenta la actividad de la corteza prefrontal, ¿no? Es decir, justamente, ¿no?, las terapias de trauma son útiles y vemos también cómo esa efectividad se ve en cambios funcionales en el cerebro. Y fijaros cuántas otras más regiones, ¿no?, serían muchísimas, ¿no?, pero todas estas regiones, la corteza cingulada anterior, la amígdala, el hipocampo, el giro fusiforme, ¿no?, que está muy relacionado con la cara, y la ínsula. Fijaros, la ínsula es, si abrimos el lóbulo, la ínsula es esta amarillita, y está muy escondida, es decir, visualmente no la vemos, tenemos que como abrir, ¿no?, entre el lóbulo temporal y el lóbulo frontal, tenemos como que abrirlo para ver la ínsula, ¿sí? La ínsula es una estructura muy importante también en la propiocepción de los estados internos, ¿sí? Y lo que vemos a nivel de estudios de neuroimagen es que la ínsula, su volumen está reducido, pero su actividad está aumentada. Entonces, ¿qué significa esto a nivel clínico? Que muchas personas con trauma, ¿no?, no paran de sentir las sensaciones físicas. Y esto es muy importante que lo entendáis, porque el trauma no solo afecta a la cognición ni a la emoción, el trauma se queda en el cuerpo, están las memorias somáticas. Muchas veces, ¿no?, por los procesos disociativos, por haber estado años y años en ese estado vagal dorsal, cuando nos llegan los pacientes, muchas veces no tienen recuerdos de las experiencias traumáticas, pero en cambio tienen muchos síntomas físicos. Y entrando, ¿no?, a través del cuerpo, destapamos los traumas que hay detrás, ¿no? Entonces, las personas con trauma muchas veces tienen fobia al cuerpo, porque han estado tantos años congelados, ¿no?, que están desconectados sin sentir nada, que cuando empiezan a tener sensaciones físicas se asustan, ¿no? Y claro, como esa ínsula está hiperreactivada, ¿no?, hiperactivada, pues ¿qué pasa? Que no paran de tener, ¿no?, de sentir, ¿no?, el ritmo cardíaco, ¿no?, las sensaciones físicas, y muchas veces les cuesta sostener eso, ¿sí? Entonces, fijaros, este otro estudio me pareció súper interesante. ¿Importa el tipo de maltrato infringido o todos los maltratos afectan por igual? Esta es una revisión que hizo Martin Teacher, es un investigador de Harvard, de Boston, de Harvard si no me equivoco, es uno de los popes, ¿no?, uno de los grandes que investiga los efectos del maltrato infantil. Y en esta revisión, fijaros lo que encontraron. Los niños que habían sido expuestos a abuso verbal, a humillaciones, a gritos, ¿sí?, vieron que tenían aumentada la corteza auditiva primaria.
Pero fijaros, este circulito de aquí, o sea, como esta media C, al revés, esto es un fascículo de sustancia blanca, es como el cuerpo calloso, ¿vale? Pero aquí tenemos como otra carretera que se llama fascículo arqueado. Y este fascículo es muy interesante porque conecta el área de Wernicke, que es el área que nos permite comprender el lenguaje, con el área de Broca, que está más adelante. Aquí, no se ve mucho. Bueno, aquí sería el área de Wernicke, que es el área del cerebro que nos permite comprender el lenguaje, y aquí se encontraría el área de Broca, que es la área que nos permite pronunciar el lenguaje, ¿sí? Pues este fascículo también se ve alterado, ¿no? Es como la sustancia blanca, ¿no? Se ve como desintegrada, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, fijaros cómo el abuso verbal afecta a las áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje, con el procesamiento del lenguaje. En el medio vemos niños que han sido expuestos a ver violencia doméstica. Y fijaros, anatómicamente, ¿qué han visto? Han visto una reducción del área visual primaria. Y han visto también que este otro fascículo, que parece como una serpentina, que es este de aquí, que conecta las áreas visuales con las áreas emocionales, también están como desintegrados. La palabra correcta no es desintegrar, pero para que podáis entender lo que quiero decir. Y en los niños, fijaros, este es increíble. En los niños y niñas que han sido expuestos a abuso sexual, también han visto una reducción de la corteza visual primaria y una reducción en el área somatosensorial que procesa la información del clítoris y las zonas genitales adyacentes. Por lo tanto, ¿importa el tipo de trauma? Sí. Es decir, todos los traumas, ¿no? Cualquier tipo de trauma afecta a unas estructuras claves concretas, la amígdala, el hipocampo, la corteza prefrontal, pero además los subtipos de trauma también dejan su propia huella en el cerebro. ¿Sí? ¿Qué efecto tendría? Bueno, a nivel clínico no hay ninguno, no te sabría decir ninguno, pero sí que cómo cambia anatómica y funcionalmente el cerebro, cómo el cerebro se adapta a todo eso. ¿Pero percibiría diferencia entonces? No tendría por qué percibirlo, simplemente su cerebro se ha desarrollado así. ¿Vale? Quizás en las áreas somatosensoriales, no me lo he leído a fondo, pero por intuición, piensa en esta, por ejemplo, ¿no? Que hay una reducción de las neuronas que procesan la información del clítoris, y hay menos, seguramente sienten menos placer. Luego, siendo adultos, a lo mejor, ¿no? Cuando tienen relaciones, ¿no? Sienten menos placer porque no hay tantas neuronas que procesen esa información. De hecho, muchas mujeres con historia de abuso sexual tienen muchos problemas sexuales, ¿no? De falta de placer, vaginismos, dolores, ¿no? Y todo esto yo creo que se explica principalmente por dos cosas. Primero, por los cambios, ¿no? Neuroanatómicos y fisiológicos, y también por las memorias somáticas que hay en el cuerpo, que son muchas en estos casos. Ok, entonces, todo esto que os he explicado, ¿no? ¿Qué repercusiones tiene el trauma? ¿No? A veces hablamos del trauma y es como, bueno, los niños ¿no? Los niños lo superan todo, ¿no? Los niños son superhéroes, que nada, aquí les gritamos un poquito, pero luego ya cuando se hagan mayores se olvidarán de todo esto, ¿no? Fijaros, este es uno de los estudios más importantes que se ha hecho en investigación, que es el estudio de Felitti y colaboradores. ¿Habéis oído hablar de este estudio? Este estudio entrevistó a más de 17.000 estadounidenses, y lo que hicieron estos autores fue, pasaron una encuesta, y entonces en esta encuesta valoraron 10 tipos de maltrato, que dividieron en maltratos más de riesgos personales, es decir, abuso físico, verbal, sexual, negligencia física y negligencia emocional, y maltrato, pero más vinculado a riesgos familiares, por ejemplo, tener un padre, una madre o ambos alcohólicos, que la madre fuera víctima de violencia doméstica, que un miembro de la familia estuviera en la cárcel, que los padres tuvieran enfermedad mental, ¿no? O que hubieran perdido algún progenitor por alguna de las causas, ¿sí? Y luego preguntaron por varios factores muy vinculados con los riesgos de morbilidad y mortalidad, ¿no? Como por ejemplo
la falta de actividad física, el fumar, ser alcohólico, consumir drogas, faltar al trabajo, ser obeso, tener diabetes, depresión, intentos de suicidio, enfermedades de transmisión sexual, diabetes, cáncer, enfermedades pulmonares y rotura de huesos. ¿Sí? Fijaros, ¿qué es lo que vieron? 17.000, entrevistaron a 17.100 y algo personas, ¿vale? Muchas. Pues el 64% de esas personas reportaron como mínimo haber sufrido un evento adverso en la infancia y solo el 36% dijeron que no. Del 64% que dijeron que sí, el 26% reportó haber sufrido como mínimo un evento, el 16% 2 eventos, el 9,5% 3 eventos y el 12,4% más de 4 eventos. De los maltratos que analizaron, el abuso físico fue el más predominante, seguido del sexual y en tercer lugar el abuso emocional. De las negligencias, la más prevalente era la negligencia emocional y luego la física. Y de las disfunciones en el hogar, el 26% los padres consumían sustancias, luego era el divorcio de los padres, enfermedad mental en los progenitores, la madre víctima de violencia de género y en última instancia padres que habían estado en la cárcel. ¿Sí? Y esto diréis, vale, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Qué hicieron los autores con esto? Hicieron correlación, es decir, vieron todos estos traumas con qué se podía correlacionar a nivel de salud. Y fijaros lo que encontraron. El 6,8% de personas que no habían sufrido ningún tipo de abuso fumaban y el 16% que habían sufrido 4 o más, sí. Me podéis decir, bueno, fumar, es verdad, el fumar a veces, ¿no?, es un acto social que empieza, ¿no?, te juntas con los amigos, ¿no?, lo pruebas, al final te enganchas, es muy adictivo el tabaco y muchas veces no tiene nada que ver con haber sufrido eventos traumáticos o no, ni mucho menos. Pero bueno, lo preguntaron. Pero fijaros, intentos de suicidio. Cuando no habían, las personas que habían reportado haber sufrido 0 eventos adversos, un 1% se intentó suicidar. En cambio, las personas que habían reportado 4 más subió a 18%. Como veis, a más eventos traumáticos aumenta el porcentaje de personas que lo intentaron. Fijaros la depresión. El 14% de las personas que no habían reportado ningún evento traumático o ningún evento adverso, el 14% sufrieron depresión en el último año. Pero fijaros, los que habían reportado 4 más, el 50%. ¿Veis cómo el porcentaje va aumentando a medida que aumenta el número de eventos adversos? Lo mismo con el consumo de drogas, lo vemos arriba, con considerarse alcohólico y con tener obesidad. ¿Sí? Entonces, ¿a qué conclusión llegaron estos autores? Estos autores dijeron, ok, sufrir experiencias adversas en la infancia va a generar una alteración en el neurodesarrollo, que es lo que hemos ido viendo a lo largo de la charla. Estas alteraciones en el neurodesarrollo van a favorecer que haya un empeoramiento, que haya unas dificultades a nivel social, emocional y cognitivo. Si yo tengo estas alteraciones a nivel social, emocional y cognitivo, ¿qué va a pasar? Voy a adoptar conductas de riesgo, que esas conductas de riesgo me van a llevar seguramente a presentar problemas sociales, trastornos o otras alteraciones, que esto me va a llevar a una muerte más temprana. De hecho, estos autores vieron que vieron que aquellos individuos que han reportado haber sufrido 6 o más experiencias adversas en la infancia pueden reducir su vida casi en 20 años. Ojo, se dice rápido, ¿no? Pero es mucho, muchísimo. Fijaros a nivel farmacológico. Las personas que reportan 5 o más eventos adversos se les prescribe 2,1 veces más ansiolíticos, 2,9 veces más antidepresivos, 10,3 veces más antipsicóticos
y 17,3 veces más estabilizadores del ánimo. ¿Sabéis para qué son los estabilizadores del ánimo? Para el trastorno bipolar. 60 millones de personas afectadas en el mundo según los últimos datos de la OMS. La primera causa de enfermedad mental con más de 300 millones de personas es la depresión, luego el trastorno bipolar y luego la psicosis. Entre la depresión y el trastorno bipolar está la ansiedad, ¿vale? No, la ansiedad es la primera, luego va la depresión, si no me equivoco. Entonces, fijaros, hasta aquí hemos visto los efectos del trauma a nivel físico, ¿no? Pero ¿qué pasa a nivel de salud mental? Mira, fijaros, este es un estudio, un metaanálisis, donde incluyeron 184 estudios y analizaron más de 22.000 personas, y de estas 22.000 personas con depresión, vieron que el 46% hubieran reportado tener maltrato infantil. De ese 46%, el 25% fue abuso sexual, seguido del abuso, luego el 27% abuso físico, abuso emocional, y fijaros, el 43% la negligencia emocional. Me voy a parar aquí un momento, porque yo siempre hablo con mis compañeros del trauma silencioso, ¿no? Es decir, el abuso físico y el abuso sexual a veces es más fácil detectarlo, ¿no? Sobre todo el físico, porque a veces deja morados o deja señales. El abuso sexual también muchas veces deja señales a nivel físico. Pero la negligencia emocional, ¿dónde se ve? ¿Dónde se ve el daño que hacen las palabras? No se ve físicamente, pero se ve emocionalmente. Y muchos niños son sometidos a este tipo de maltrato, principalmente porque muchas veces la sociedad lo normaliza. Decirle a un niño, anda, quita aquí que eres más tonto, ostras, se normaliza, ¿no? O yo en la puerta del colegio he escuchado a mamás, ¿no?, decir, por ejemplo, ay, si no te portas bien te voy a llevar a otra casa. ¡Wow! La sociedad normalizamos este tipo de frases, pero el impacto que tienen los niños es devastador. ¿Sí? Entonces, ojo con la negligencia, porque es uno de los tipos de maltrato que más daño hace a nivel emocional. Y es justamente el que más normalizamos y el que muchas veces pasamos desapercibido. Y es el más prevalente. ¿Qué más han visto estos autores? Fijaros, si hemos recibido abuso sexual en la infancia, tenemos 2,6 veces más riesgo de desarrollar una depresión en la edad adulta. El abuso físico 2,6, y mirar nuevamente el abuso emocional y la negligencia emocional, casi 4 veces más riesgo de desarrollar una depresión. Si hemos sufrido maltrato, la edad de inicio de debutar con una depresión es mucho antes que cuando no se ha recibido maltrato. Y los pacientes con historia de maltrato tienen una probabilidad mayor de cronificar la depresión, de ser farmacoresistentes. ¿Sí? Por lo tanto, el maltrato infantil aumenta el riesgo de desarrollar depresión, aumenta la probabilidad de debutar a edades más tempranas, aumenta el riesgo de cronificar la enfermedad y presentar síntomas más graves, y favorece que no haya una respuesta al tratamiento. Y los tipos de maltrato más vinculados a la depresión son el abandono y la negligencia emocional. ¿Comprem de temps, Esther? ¿Sí? Ok. El trastorno bipolar, ¿no? Esta enfermedad mental que se caracteriza por la alternancia de episodios maníacos y depresivos, ¿no? Estas personas que están en un estado de eutimia normal, pero a veces entran en un estado depresivo y luego pueden virar, ¿no?, a un estado de manía, ¿no? Que la manía, ¿no?, el ánimo elevado, la grandiosidad, el aumento de energía, no tener ganas de dormir, ¿no?, de gastar mucho, de tener conductas de riesgo, ¿no? Y muchas veces se puede complicar con síntomas psicóticos, ¿sí? Entonces, en el trastorno bipolar hay 3 tipos, no vamos a entrar aquí, ¿no?, pero en función de cómo la persona, ¿no?, si tiene episodios maníacos o hipomaníacos, va a ser un tipo 1 o tipo 2. Pero fijaros, al final, ¿no?, lo que es importante para la sesión de hoy.
Fijaros, en este otro metaanálisis, que incluyeron 148 estudios y evaluaron a más de 800 personas, el 43% no había sufrido eventos adversos y el 57% sí padecieron eventos adversos en la infancia. Esto lo vemos mucho en la clínica, en el hospital, ¿sí? Y el maltrato infantil en pacientes con trastorno bipolar es un factor de riesgo para un peor pronóstico de la enfermedad, para que haya mayor frecuencia y severidad de episodios maníacos y depresivos, para que haya más probabilidad y más severidad de que hagan síntomas psicóticos, más riesgo de comorbilidad con otras patologías, como el TEP o la ansiedad o el consumo de sustancias, que ciclen, ¿no? que presenten una ciclación rápida, significa que en un año tienen muchos episodios de cambio de estado de ánimo, mayor número de hospitalizaciones y mayor intento de suicidios. Y en la psicosis, ¿no? esta enfermedad, ¿no? que cursa con alteraciones en el pensamiento, en la percepción, ¿no? con alucinaciones. Fijaros, en este metaanálisis que evaluaron a más de 600 pacientes con psicosis, el 26% de los pacientes reportaron abuso sexual, el 39% abuso físico y el 34% abuso emocional. Y este otro resultado súper interesante, que esto daría para otra charla, el bullying. ¿No? Otro gran factor, ¿no? Hoy en día, ahora cada vez están saliendo más estudios científicos que hablan de los efectos devastadores del bullying, ¿no? Yo en mi práctica clínica tengo 4 o 5 pacientes jóvenes, chicas, de 20 y poco de años, con unas depresiones tremendas, y todas ellas tienen el factor en común del bullying. Chicas de 20 y pocos de años. Y esto cada vez nos lo estamos encontrando más en la práctica clínica. Gente joven con cuadros depresivos moderados y graves. ¿Qué vieron en este segundo estudio? Fijaros, el bullying entre los 8 y 10 años aumenta el riesgo de psicosis en la adolescencia. Y cada vez hay más estudios que demuestran esto, que el bullying es un factor de riesgo para tener un episodio psicótico. El abuso sexual, el abuso físico y el bullying, alucinaciones verbales, y el abuso físico, el bullying y la separación se correlaciona más con paranoia, y el maltrato infantil en general, un peor pronóstico de la enfermedad, mayor frecuencia y severidad de los episodios y un inicio más temprano. Pero esto tiene sentido, porque si desde edades tan tempranas hemos estado, ¿no?, en ese modo de supervivencia donde nuestro sistema de la respuesta al estrés está constantemente liberando hormonas del estrés, el cortisol, todo nuestro cuerpo está plagado de cerraduras para el cortisol, imaginaros exponernos ya en edades tempranas cuando nos estamos desarrollando como personas. Los efectos son devastadores. ¿Sí? Y este es un artículo que justamente por eso conocimos a la señora Esther Cabanas, que publicamos hace muy poquito en la unidad de investigación, está como salidito del horno, en los que hemos demostrado por primera vez, a través de este umbrella metaanálisis, que el trauma infantil es un factor de riesgo transdiagnóstico para las enfermedades mentales. Sufrir trauma, y sobre todo trauma en la infancia, es un factor de riesgo que te predispone a desarrollar un trastorno mental en la edad adulta. Lo que vimos es que sufrir abuso físico es un factor de riesgo para desarrollar trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno bipolar. El abuso sexual, haber sido víctima de abuso sexual te expone a trastornos de ansiedad, trastorno límite de la personalidad, psicosis y trastorno obsesivo compulsivo. Y el abuso emocional a los trastornos de ansiedad. ¿Y existen periodos sensibles? Sí, sí que los hay. ¿Qué se ha visto? Pues que la exposición temprana, especialmente entre el nacimiento y los 2 primeros meses de vida, predice una mayor dificultad de autorregulación. Fijaros, nosotros cuando nacemos la amígdala ya está madura. La corteza prefrontal no, hasta los 20, 20 y pico de años está madurando. Pero una de las estructuras que al nacer ya está madura es la amígdala. Y la amígdala también es muy sensible al estrés. Con lo cual ya si desde bien pequeñitos, ¿no?, tenemos, ¿no?, cortisol en vena, ¿no?, al final esas estructuras, ¿no?, que tienen que desarrollarse y que ya están desarrolladas se van a ver muy afectadas. ¿Sí? El abuso sexual en la primera infancia versus en la adolescencia, más intentos de suicidio. La exposición temprana, especialmente entre los 3 y 5 años, tiene una mayor correlación con la depresión.
La exposición temprana, especialmente entre el nacimiento y los 4 años, hay más síntomas de ansiedad. Y la exposición entre los 10 y 12 años, como decía, ¿no?, Rafa Benito, ¿no?, que en la adolescencia, ¿no?, es como una primera, ¿no?, porque vuelve a haber la poda sináptica, ¿no?, predice más síntomas depresivos. Con lo cual, la primera infancia y la primera parte de la adolescencia son periodos muy críticos del desarrollo que se ven muy afectados por el efecto de las hormonas del estrés. Y ya, para acabar y finalizar, mensajes para llevar a casa. El trauma psicológico está asociado con alteraciones en áreas cerebrales claves implicadas en los procesos de aprendizaje y memoria del miedo, como la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal. Estas alteraciones explican gran parte de la sintomatología que presentan las personas con trauma. Cuando estamos expuestos al trauma de manera crónica, nuestro organismo está constantemente activándose entre la vía simpática y la vagal dorsal, alterando muchos sistemas de nuestro organismo, entre ellos el eje HPA. Y la exposición temprana y crónica al maltrato infantil tiene importantes consecuencias para nuestra salud física y mental, tanto en la infancia como en la edad adulta. Así que muchas gracias por vuestra atención. ¿Sí? Sí. Muchas gracias por esta exposición tan extensa y completa que obliga a una cierta atención bien dirigida. Mira, no he podido por menos que relacionar la historia que nos estás explicando con un tema que está ahora muy caliente en Cataluña, y es el tema del fracaso escolar. Entiendo que hay psiquiatras que sostienen que el fracaso escolar es en buena parte debido a dificultades del aprendizaje psicogenéticas, la dislexia, la discalculia, la hiperactividad, la falta de atención, etcétera, que os voy a contar. Que son estas el tipo de patologías que hacen difícil que los alumnos puedan asumir todos los grados que les exige el sistema educativo. Claro, es inevitable preguntar, a la vista de lo que habéis expuesto, si hay una relación causal también entre estas disfunciones cognitivas y observadas y un posible maltrato infantil. Sí, te respondería que sí, obviamente, no en todos los niños, no en todos los casos, porque también hay otras alteraciones y otros trastornos del aprendizaje. Lo que sí es verdad que en los niños que viven en situaciones de trauma, ¿no?, como os he comentado, claro, cuando un niño vive en un hogar, ¿no?, en donde están constantemente humillándolo, donde hay gritos, donde hay violencia intraparental, a veces el trauma no tiene que ver con los niños, son a lo mejor los padres que se están discutiendo, que se están peleando, pero eso para el niño también es muy traumático, porque al final, como os he dicho, la supervivencia del niño depende de la familia. Y cuando hay muchas discusiones entre los padres y el niño percibe que, ¿no?, que ese vínculo se puede romper, no entran en miedo, entran en pánico, en terror. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, es lo que te digo, muchas veces normalizamos situaciones familiares que para el niño, biológicamente para el niño, no son sanas, no son adaptativas. Entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos muchos niños que están constantemente activados en su sistema nervioso, están constantemente están constantemente activados en su sistema nervioso simpático o dorsal para desconectarse de todo lo que ocurre. ¿Qué ocurre cuando estamos ahí? Estamos en modo supervivencia. Entonces, ¿crees que es importante aprender matemáticas cuando biológicamente el cerebro está pensando aquí puede pasar algo grave? Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí hay déficits de atención, hay dificultades para concentración, niños que están completamente disociados y están en la nube de valencia, ¿no?, que se les dice están en la nube de valencia, pero no, están desconectándose de lo que no pueden sostener. Entonces, en un porcentaje, seguramente las dificultades de aprendizaje se deben a un problema emocional. Esto lo veo yo también en la práctica clínica. Niños que vienen con problemas, ¿no?, que vienen los papás, no, es que tiene problemas. Y lo que hay es que el niño no se siente bien cuidado ni bien tratado, porque en casa hay muchos gritos, porque no paran de decirle lo tonto que es, ¿no?, porque no paran de decirle, si no haces esto van a pensar todos que eres un inútil, ¿no? Entonces todo esto, claro, nosotros lo estamos viendo desde la mente de un adulto, pero imaginaros la mente de un niño.
no tiene ni la mitad de recursos ni las capacidades que tenemos los adultos. Entonces, la manera también de gestionar esas situaciones es muy diferente. Los niños se sienten desbordados mucho más fácilmente que los adultos, porque biológicamente no tienen tanta capacidad. Entonces, en un porcentaje te diría que sí, que el fracaso escolar y los problemas educativos muchas veces responden a problemas emocionales. De nada. ¿Alguna pregunta más? Sí. De la manera que he comprendido cómo funciona. Pot fer-me-la en català, si vol, eh? Pot fer-me-la en català, si vol. De la manera que he vist com es treballa el cervell, encara trobo raro que hi hagi alguna persona que digui que hi ha intel·ligència artificial. És impossible, això, posar-ho dintre una màquina. I més quan hi ha sentiments de pel mig. Llavors, això veig un quadre delicat i llavors comparo, i aquestes generacions que van néixer uns quants anys enrere, aquest canvi, com és que no es viu? O no se sabia, no es coneixia, o és que no hi havia tantes diferències com hi ha avui dia? Bueno, jo et diria aquí, per exemple, si jo penso en els meus avis, per exemple, són fills de la Guerra Civil. És a dir, molts dels nostres familiars, els nostres avis o besavis o pares, van tindre que viure un període de guerra. Llavors, quan hi ha un període de guerra, l'important és la supervivència, no hi ha espai per les emocions. Llavors, en aquella època, era més important tenir dinar a taula i que no t'agafessin que si estaves trist perquè se t'havia trencat la nina, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, què passa? Que aquesta generació va aprendre a sobreviure físicament, però no tant emocionalment. Llavors, així van criar els seus fills com van poder. Un percentatge potser sí que van rebre aquesta atenció emocional, però en un gran percentatge a les famílies no hi havia aquesta cabuda a nivell, aquest acompanyament emocional. Ni coneixement. És arrel de començar la ciència i començar a veure com el nostre cervell pot veure's afectat per diferents factors externs que es van començar a adonar que la infància era una etapa molt crítica, que tot el que passava a la infància després tenia una repercussió en els adults, i aquí ha sigut també quan s'han començat a desenvolupar l'educació positiva, el tema més emocional, i s'ha començat a donar-li molt valor a aquesta part. Els d'aquesta època, que referíem després de la guerra, van tindre que sobreviure. Les generacions 50 i 60 també. Gràcies. Les generacions de l'any 50, 60, 70 també. Però és que el canvi, com si hi hagués hagut un canvi després, que de cop i volta tot allò que tenia un cert equilibri i que es podia desenvolupar es trenqués tot. O sigui, a l'escola primer que et diuen no, abans passava alguna cosa a l'escola i tu tenies que anar amb el cap dret. Vale, això no és correcte. Però és que ara que et diuen no, és que ni ha après i a més se n'en fot fins als mestres. Què hem canviat aquí? Clar, jo crec que aquí ens hem polaritzat també a l'altra part. Jo crec que l'important és trobar un equilibri, ni tan poc ni tant. Perquè a vegades aquí estem parlant de les carències, però també hi ha un trauma que és la sobreprotecció dels fills. També veiem persones que venen a les consultes amb quadres ansiosos o amb quadres d'autoestima, amb quadres de seguretat en si mateixos, i és per la sobreprotecció que han tingut. Nens que anava al parc i per mi tot era perillós, no pugis aquí, no vegis això, al final els nens, ostres, tot és perillós, no? I també la sobreprotecció també és un tipus de maltractament, perquè tampoc permet que el nen es desenvolupi com necessita. Exacte. El que estàvem parlant, els dos pols, un per oprimir-lo i l'altre per... També. Sí.
De fet, el trauma, molt trauma, és transgeneracional. De fet, hi ha estudis de la Rachel Yehuda, que, clar, és que si no aquí seria interminable, no? Però que ha fet estudis en trauma transgeneracional i el que aquesta dona ha vist és que els nets de dones que havien estat en els camps de concentració i que havien passat molta fam, els nets tenien problemes alimentaris. No? Per què? Per l'epigenètica, no? Per el que diem, no? Perquè al final el trauma també es passa de generació en generació. Clar, no? I és a dir, al final, per exemple, quan els nostres pares han sigut criats d'una determinada manera, al final ells ens crien com saben i com poden. Moltes vegades ho fan de la millor manera que saben, però no això significa que responguin a les nostres necessitats o com hem volgut. És a dir, que la intenció hi era, però potser la falta de coneixements, la ignorància, però molts traumes que patim nosaltres és com a conseqüència dels traumes no tractats dels nostres pares. Clar, perquè la manera d'educar-nos, la manera de criar-nos, tenen a veure amb la seva pròpia història. De res. Bueno, Ana, primero de todo, muchas gracias por la charla, ha sido genial, la verdad, yo no tenía ni idea de nada y ha sido súper enriquecedora. Gracias. Yo tengo una pregunta y es que lo veo mucho en mi familia, ¿no? Porque es como que yo y mis primos, pues hemos tenido, o sea, nuestros padres y mis tíos, pues eran de una generación y ahora justo, pues mi primo ha tenido una niña y su manera de educar... Sí, sí. Así. Su manera de educar es muy diferente a la que tiene bueno, en este caso, pues la otra generación. Entonces, se me formulan como dos preguntas. Primero de todo es, sí que es verdad que hay una parte como que de sobreprotección, ¿no? Pero si educas al niño desde la confianza, también puedes ayudarle a que desarrolle otras, o sea, como más su personalidad. No sé, o sea, no sé si me explico bien. No te he escuchado bien lo de la confianza, ¿sí no? Si educas al niño desde la confianza, y no solo desde la sobreprotección, sino desde la confianza a incitarle a hacer cosas, esto también le ayuda al niño a desarrollar Fantástico. ¿Sí? ¿Vale? Eso es lo que hay que hacer, sí, sí, claro. Y luego la segunda es, cuando los niños tienen hermanos, por ejemplo, o en este caso pues primos con los que comparten mucho tiempo, ¿es posible que también, o sea, a ver, para un niño que es hijo único, ¿hay una diferencia con niños que tienen hermanos a la hora de cuando ven, pues cuando sufren abusos o cuando ven que sus padres discuten mucho? O sea, ¿es una manera como de refugiarse? No lo sé, lo desconozco. No he acabado de entender bien la pregunta. Es decir, si hay diferencias entre los niños que tienen hermanos y los que son hijos únicos. Una misma situación, por ejemplo, que los padres discuten constantemente. Sí. Para un niño que es hijo único, puede ser que lo perciba distinto que unos niños que tienen, pues, hermanos o primos con los que pasan mucho tiempo o cosas así. Te diría que depende del vínculo que tenga con el hermano y con los primos. Es decir, si el vínculo entre los hermanos es bueno, por ejemplo, ¿no? Y los dos hermanos o los tres hermanos, ¿no? Tienen una buena relación y ven, ¿no? La discusión de los padres, entre ellos suelen cuidarse. Pero sí, claro, si con los hermanos también hay una mala relación, ¿no? El vínculo no ayuda, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una paciente que sus padres tenían problemas con el alcohol, los dos, y estaban casi todo el día pues, borrachos, descuidando a los niños, ¿no? Ellos eran 4 hijos y la hermana maltrataba a mi cliente, ¿no? Era la hermana mayor que la maltrataba brutalmente y el hermano mayor maltrataba brutalmente al otro pequeño, con lo cual, ¿qué pasa? Esa mujer, o sea, esa niña, dentro de la familia, siendo 6, no tenía a nadie que pudiera proporcionarle ninguna seguridad ni calma, porque todo era violencia. Estaban unos padres alcoholizados, ¿no? Que se desentendían de los niños y no se enteraban de lo que estaban pasando. Cuando se enteraban no hacían nada.
Y luego tenía, ¿no?, a los hermanos que en un principio también tenían que cuidarla porque ella era menor y justamente lo que la hermana hacía era maltratarla físicamente de una manera brutal. Entonces, ¿qué hizo esa chica? Vagal dorsal desde que tenía 4, 5, 6 años, te diría, y ahí sigue. Ahora poquito a poco estamos consiguiendo que vaya saliendo y tiene 30 y pico de años, porque esa mujer no sabe lo que es una figura de seguridad, la tiene ahora conmigo en terapia. Entonces, tener familia no garantiza tener un apego, tener a alguien de confianza y que te dé seguridad. Hola, buena tarde. Buena tarde. A ver, igual es un tanto disparatado lo que te propongo y a ver si me Nada. En casos de un trauma grave, crónico, ¿puede haber alguna alteración de tipo genético que se pueda luego modificar? El caso de la alostasis, o había aquí Erling Margulis, que estuvo mucho tiempo aquí trabajando también, tenía como una deriva lamarckiana, que se podía, que ciertas situaciones extremas, como las que has definido, podían alterar ligeramente el mapa genético. Sí, no es que cambien los genes, cambian la manera en cómo ese gen se expresa. La epigenética. Y sí, rotundamente sí. Y se traslada a las siguientes generaciones. Sí. Yo quería preguntarte, ¿el trauma se puede curar totalmente o puedes controlarlo? Quiero decir, ¿realmente puedes llegar a eliminar los efectos o es simplemente, pues bueno, entenderlo y controlarlo? Muy buena pregunta también. Mira, la respuesta te diría depende. Este es un tema que a veces comento, ¿no?, con mis compañeros de profesión. Mira, en los casos de que hayas tenido una vida relativamente buena, ¿no?, una familia de apego seguro, ¿no?, que no hayas tenido bullying, ¿no?, es decir, que tu vida haya sido más o menos bien y tengas como un trauma puntual, ¿no?, un accidente de coche, una agresión, ¿no? Sí, te diría que sí, que podemos revertir los síntomas casi en la totalidad. Quizás quedan reminiscencias, obviamente, ¿no?, porque también biológicamente no sería adaptativo también borrar las memorias, ¿no? Entonces, obviamente nos vamos a quedar con ese recuerdo como algo que ha sido negativo y cuando pensemos diremos, ¡ay, no, qué mal lo pasé!, ¿no?, ¡ay, qué miedo!, ¿no? Y que nos pueda quedar como una reminiscencia, pero la persona puede hacer una vida relativamente funcional y bien, ¿no? En los casos, cuando ya entramos a hablar de trauma complejo, que es en los casos en los que ya las personas desde edades muy pequeñas han ido como acumulando traumas, o bien un mismo trauma que se ha repetido muchas veces en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, niños que son, o niñas que son abusadas sexualmente, muchas veces el abuso sexual no va solo, el abuso sexual va con el abuso físico y muchas veces con el abuso emocional, ¿no? Entonces, cuando piensa que a edades más tempranas, más se daña el sistema. Y cuando tenemos personas que desde edades muy tempranas han estado sometidas a traumas terribles como el maltrato, el abuso sexual, luego, ¿no?, bullying en el cole, es un sumatorio tan grande, ¿no?, que sí se puede, obviamente se puede trabajar el trauma. Son pacientes que necesitan muchos años de terapia porque muchas veces cuando vienen a terapia están totalmente rotos por dentro. Entonces, reparar todo ese daño es muy costoso, ¿no?, y son pacientes que necesitan muchos años de terapia y en muchas ocasiones sí puede haber una recuperación de la funcionalidad, de la calidad de vida, ¿no? Obviamente el pasado no lo podemos borrar, pero sí puede haber una recuperación. Es verdad que en otros casos yo a veces lo pongo en duda, ¿no? A veces cuando ya estamos hablando de personas que, por ejemplo, han podido desarrollar lo que se llama un trastorno de identidad múltiple, trastorno de identidad disociativos, ¿no? Es decir, cuando ya la ruptura interna es tan grande, no te digo que no se pueda hacer algo por ellos, porque obviamente creo que siempre se puede hacer algo, pero que recuperen una vida totalmente, que recuperen totalmente su vida, creo que es más difícil. Y sobre todo cuando a lo mejor los tratamientos empiezan en edades más tardías, ¿no? ¿Hay más preguntas?
yo quería hacer un comentario en referencia cuando hablaba de antes y ahora, de que, bueno, jo penso que abans també vivíem d'una altra manera, no? De que quan t'enfadaves amb ton pare o amb ta mare te n'anaves a casa la iaia, no? O te n'anaves a jugar al carrer i et trobaves allí, i el que no arribava a ta mare arribava a la veïna. Avui en dia vivim en una societat a la qual estem molt tancats en nosaltres mateixos, dins de casa nostra, i allò que no pot fer la família més propera possiblement no ho pot fer ningú. I que això també provoca, i els jocs xiquets també els hi té un efecte. De fet, és el que abans, o sigui, que moltes vegades la gent se pensa que el dolent que li pot passar a un xiquet és que li peguen o que l'abusen sexualment, però fixem-nos que els resultats que han donat com a més flagrants són la negligència. No hi ha res pitjor per a un xiquet o una xiqueta que ser invisible de cara a l'adult. Els xiquets i les xiquetes funcionen i volen ser i fan perquè hi ha un adult, que quan els xiquets són menudets ens fan la d'allò i tots estem bé, i riem, i li riem les gràcies, i li fem... Clar, si tu ets invisible per a tothom, per a què has de fer res, no? I després l'altra part, vull dir, si a més de no ser invisible te tracten de tonto, d'inútil, de no servixes per a res i tal, al final tu t'acabes mirant a l'espill i te veus tonto, inútil o dolent, i al final acabes funcionant com allò que t'han fet creure que ets, quan potser no ho ets, no? Simplement és perquè... I això no vol dir que els pares tots siguin mals pares i tots siguin males mares, sinó simplement que la vida moltes vegades tampoc ningú ens està explicant els efectes que pot ocasionar allò que ens està passant, no? Però si els adults estem pensant, estic molt estressat, necessito vacances, necessito anar-me a fer un cafè amb les amigues, necessito sortir a prendre'm una cervesa, necessito... I els xiquets que estan tot el dia estressats, que estan dins d'aquest cercle, no? D'entrar en lo simpàtic o en lo dorsal. Clar, els xiquets estan en estrès sempre, com han d'aprendre? Què han d'aprendre? Si tu estàs en un terratrèmol, jo te pregunto les taules de multiplicar, m'enviaràs con Dios, no? Doncs al final, aquests xiquets estan tot el dia en un estat d'hiperalerta, que és impossible que puguen contenir. I són el típic xiquet que avui se sap la taula del 3 i demà l'ha oblidat. I tu dius, m'està enganyant. I a més el castiguem. Perquè si ahir te les sabies, avui te l'has de saber. Molt malament, i una nota cap a casa, o castigat sense pati, quan són xiquets que realment el que els passa és que tenen problemes que van més enllà de... És fàcil posar una etiqueta d'un TDAH o un TEA, depenent si ets més internalitzant o més externalitzant tot allò que t'està passant. Però al final de tot això hem de veure què passa, perquè estem cansats de veure xiquets que quan tenen entre 5 i 7 anys són TDAH, quan ja passen als 9-10 que ja diuen, mira, ningú m'escolta, ningú m'entén, passo de tot, s'introverteixen en ells mateixos, van a la seva i, pam, etiqueta TEA, i quan comencen a entrar a l'adolescència, que ara estan deprimits, que es volen acabar en tot, s'han de suïcidar i ara estan eufòrics perquè tal, i damunt tenen algun tipus de trastorn conductual, això apunta a un TLP, no? Què vol dir? Que quan sigui gran tindrà un trastorn límit de la personalitat que no li diagnostiquem abans perquè el DSM que sigui de turno diu que fins als 18 no li poden diagnosticar, no? Bueno, clar, què vol dir un trastorn límit de la personalitat? Vol dir que una personalitat limitada, que tu tens unes limitacions a l'hora d'adaptar-te al teu entorn més habitual i que, per tant, és molt difícil, és més difícil per a tu que per a un altre. Anna explicava, una de les coses que solen passar són les falles en les funcions executives. Les funcions executives sembla com una xorrada, no? Mira, té un problema amb les funcions executives. No, les funcions executives són aquelles que et permeten pensar, planificar com faràs una cosa, si l'has de fer cap a la dreta o cap a l'esquerra, les conseqüències de fer-ho d'una manera o d'una altra. Al final, prendre decisions encertades a la vida. Si tu, les teves funcions executives no estan bé, segurament la major part de decisions que tu prengues a la vida, com les prendràs d'una forma atolondrada i en un estat d'hipervigilància total, t'equivocaràs. O faràs malament, no? Un dia, me dia ma iaia, dia Napoleón, que vísteme despacio, que llevo prisa, no? Doncs al final és una mica això. Jo ho dic per llançar una llança en favor dels xiquets i les xiquetes que a vegades, ja pensem que no els hi passa res o que tot allò que passa és
normal o que... Bueno, potser podem anar una miqueta més enllà a veure què està passant. Al final els xiquets no s'han d'arreglar, S'han d'arreglar són els adults de tractar-los d'una altra manera. Sí, totalment, totalment d'acord. Això que ha sortit aquí, plantejat, i que ell sempre molt centrat amb el sistema nerviós, en alguna escola tan sols una mica de pinzellada, els hi fan un nen de 12-13 anys o també li diuen que és massa pesant tindre que memoritzar tot això. Perdoni la pregunta? Gràcies. Pels que estan per videoconferència. Ara, que això que diu, que explica d'això, de als 13 o 14 anys, hi ha en alguna escola que expliquin només una pinzellada de tot això que ha sortit aquí del cervell, avui dia, se'ls hi explica? Els nanos com a Els tal... nens, un nen de 13 anys, 12-13 anys. No. No, eh? De fet, ni a les escoles normalment s'imparteix aquests coneixements, que és un dels meus objectius propers, no? I potser ni un mestre. Anar a escoles a poder donar aquest tipus de xerrades i de conferències, no? Perquè, bueno, per començar, no? A poder donar a conèixer els efectes, no? Any 62, fent batxillerat, tercer curs. El cos humans el vam prendre. Sí. És veritat que els coneixements que hi ha ara no hi havia, no? Fa 30-40 anys. O sigui, la ciència avança a una velocitat. Però la ciència d'allò ha ajudat a seguir tot aquest d'això. Sí, Gràcies. de res. Hola, Ana, Hola. gracias. Yo te quería preguntar, Sí. en la línea de la pregunta que ha hecho, la última pregunta que ha hecho la compañera, Sí. si en los personas politraumatizadas o en los traumas complejos esta imposible recuperación total tiene que ver con que a nivel de los cambios en la estructura cerebral, como has dicho, el cuerpo calloso, hipocampo, amígdala, etcétera, no se acaba de recuperar del todo. Es decir, el cuerpo calloso que estaba atrofiado no acaba de recuperarse. Mira, te diría que es como que aquí influyen varios factores. Una, a veces la propia incapacidad de la persona de poder conectar con las experiencias traumáticas y poder reprocesarlas. Entonces esto ya es un factor, ¿no? que dificulta muchas veces porque hay tanto miedo, tanto pánico, hay tanta disociación que a veces cuesta, ¿no? Poder trabajar una experiencia en sí. Y la otra te diría que es porque a nivel interno, ¿no? la estructura interna, la estructura de personalidad, ¿no? está tan fragmentada que unir esos trocitos, ¿no? Es como, no es lo mismo cuando un jarrón se cae, ¿no? y se hace en 4 trozos, que dices, vale, bueno, este jarrón se me ha caído en 4 trozos y más o menos puedes, ¿no? saber qué trozo va con cuál, ¿no? ponemos pega, ¿no? y lo podemos reconstruir. Pero claro, imagínate cuando un cristal se cae y se hacen 1000 pedazos, ¿no? Reconstruir eso es muy difícil. Podemos, ¿no? identificar, vale, mira, ¿no? y podemos ir reconstruyendo como trocitos, pero poder reconstruirlo todo es complicado. Ya no solo también, obviamente por el propio daño cerebral que hay. Porque decías que, por ejemplo, hipocampo y amígdala sí que se había visto que la amígdala reduce un poco su actividad. Y el hipocampo se ha visto que también recupera, Vale. como os he dicho, el hipocampo, ¿no? es una de las estructuras más críticas para la formación de nuevas neuronas. Sí se ha visto que cuando las personas trabajan el trauma y se recuperan del trauma, el hipocampo recupera su volumen. Lo que también las otras estructuras, como el cuerpo calloso. Sí, normalmente suele haber una recuperación gracias a la plasticidad sináptica, ¿no? La plasticidad de nuestro cerebro, gracias a Dios, es muy plástico, ¿no? y puede recuperarse, ¿no? en cierto sentido. Pero en los casos, por ejemplo, ya te digo, de traumatización compleja, en donde estamos hablando ya de personas con trastorno de identidad múltiple, donde la fragmentación es muy, muy severa, es difícil poder hacer una recuperación total.
Señor Rufo. Hola, Ana. Hola. Respecto a lo que comentaba ella, o sea que tú sabes que están las limitaciones biológicas en personas con alto nivel de trastornos a nivel traumático y sobre todo si transcurren en la infancia, ¿no? Que favorecen este tipo de disociación grave o de psicosis muchas veces. Pero también hay un tema importante que nosotros lo hemos visto en el trabajo en el hospital a veces con muchos pacientes, que el entorno y las redes que tienen de apoyo a nivel social, a nivel de capacidad de vincularse con otra gente, ocupan un papel también muy importante en ese proceso de recuperación. Cierto, Walter, cierto. Hemos visto, por ejemplo, los colegas holandeses, cuando hacen trabajo sobre psicosis, el nivel de recuperación que tienen, por lo que cuentan, es muy elevado, pero también el servicio sanitario holandés y las redes que tienen son importantes, ¿no? Entonces, quiero decir que hay una interacción importante entre el procesamiento que hace la persona en su trabajo y el entorno que tiene, que puede favorecer el desarrollo de redes y de vínculos que también influyen sobre lo biológico. Sí, totalmente, porque al final nos curamos en la seguridad, ¿no? Nos curamos en el amor, nos curamos en la seguridad, y lo que dice Walter es cierto, ¿no? Walter es un compañero de la unidad de investigación. Entonces, es cierto, ¿no? Es decir, si una persona luego no tiene una red donde apoyarse, ¿no? Eso lo vemos en el hospital, que muchas veces, ¿no? Walter trabaja con los pacientes ahí en el hospital, que él hace un trabajo magnífico con los pacientes. Nosotros, la mayoría de pacientes que tenemos ingresados son de la mina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hacemos un buen trabajo cuando están ingresados, pero cuando luego esas personas tienen que volver a su vida diaria, se vuelven a exponer a un ambiente que no es favorecedor. Entonces, ¿qué pasa? Que no significa que el trabajo que se haya hecho sea en vano, pero significa que el proceso de recuperación es muy difícil porque luego en el día a día no hay quien sostenga eso. Gracias, Walter, por recordarlo, porque es muy importante esto. Bueno, pues entonces casi es la hora ja. Bueno, jo crec que ens emportem deures, no? Un seria, la pròxima haurem de parlar d'epigenètica, haurem de parlar de resiliència, no? Sobretot de resiliència secundària, i bueno, continuarem les xerrades. Moltes gràcies, Anna. Moltes gràcies a Anna, i gràcies a tots, i continuem.